En este momento nos encontramos en el capítulo 20 del primer libro de Samuel. Y en particular nos encontramos en una sección que cubre la vida del rey David. De hecho, la historia del rey David abarca desde el resto de lo que compete desde el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel hasta el final del libro de Segunda de Samuel. Incluso los primeros 2 capítulos del libro de Primera de Reyes hablan acerca de la vida de David. O sea que prácticamente a partir prácticamente de la mitad del libro de Primera de Samuel, el Señor nos comienza a relatar la vida del rey David, y eso va hasta el final del libro, hasta el capítulo 31, y luego vemos la vida de David a lo largo de toda Segunda de Samuel en sus 24 capítulos, y luego también vemos un poco acerca de los últimos días y la muerte de David en los primeros capítulos de Primera de Reyes. Entonces, en lo que compete a Primera de Samuel, cubre la juventud, la unción, el servicio a Saúl, la victoria sobre Goliat y el tiempo que David pasó huyendo de Saúl. Eso lo encontramos en Primera de Samuel. En Segunda de Samuel y los primeros capítulos de Primera de Reyes, eso cubre el reinado de David, su expansión militar, sus pecados, los desafíos de su familia y así como su gobierno hasta su muerte. La vida de David se puede dividir en 4 etapas. En 4 etapas. A ver si de pronto se las pueden memorizar, ¿verdad? Para crear un poco de estructura en sus mentes, ¿verdad? Pero la vida de David se puede dividir en 4 etapas. Serían los años como pastor, los años huyendo de Saúl, los años de batalla y los años como rey. Esas 4. ¿Se les quedaron, hermanos? Otra vez, los años como pastor, los años huyendo de Saúl, los años de batalla y los años como rey. Los años como pastor, que son aproximadamente 15 años, abarcan entre los capítulos 16 y 17 de Primera de Samuel. Los años huyendo de Saúl, que son aproximadamente 10 años. Entonces, ¿se pueden imaginar ustedes estar huyendo por 10 años de una persona solo porque está celoso? 10 años como mínimo. Algunos piensan que fue un poco más, pero al menos 10 años pasó David huyendo de Saúl, y eso lo vemos entre el capítulo 18 y el capítulo 31. Y luego tenemos los años de batalla, cuando el Señor ya hace rey a David y está confirmando su reino, y eso está en Segunda de Samuel del capítulo 1 hasta el capítulo 10. Y luego tenemos sus años como rey entre Segunda de Samuel capítulo 5 y el capítulo 24. Incluso Primera de Reyes 1 al 12 está incluido en esta sección. Entonces, los años como pastor, los años huyendo de Saúl, los años de batalla y los años como rey. Ahora bien, si los años huyendo de Saúl abarcan aproximadamente 10 años entre los capítulos 18 y el capítulo 31, y nosotros estamos actualmente en el capítulo 20, entonces, ¿en qué etapa de la vida de David nos encontramos? En la que él está huyendo, de Saúl. Y estos fueron años muy duros en la vida de David. De hecho, muchos
de los salmos que David escribe, los escribe durante esta época en que en que Saúl estaba persiguiéndolo para matarlo. Ahora, también es en este periodo de tiempo en que Saúl está persiguiendo a David, que también notamos cómo el texto bíblico realza la amistad que David tenía con Jonatán. Entonces, a medida que se va desarrollando la historia del odio creciente de Saúl hacia David, también vemos cómo se manifiesta y se manifiesta de forma evidente y se fortalece la amistad de Jonatán con David. Y en particular, el momento en que David está huyendo de David está huyendo de Saúl, en que nos encontramos aquí específicamente en el capítulo 20, es cuando David regresa a buscar a Jonatán, luego de que David haya logrado escapar de ese atentado contra su vida que llevó a cabo Saúl. Recuerdan, ¿verdad?, cómo Saúl intentó matar a David y vino Jonatán y lo protegió, y también Mical, su esposa, lo sacó. ¿Por dónde? Lo sacó por la ventana. Entonces David se escondió en Nayot de Ramá, estuvo ya huyendo de Saúl, escondido un tiempo, y luego él regresa, pero no regresa de manera pública, de manera evidente, sino que va y busca encontrarse con Jonatán. Entonces, ese es el momento particular y específico en que nos encontramos aquí en el capítulo 20 de Primera de Samuel. Y como les decía, ¿verdad?, este tiempo en que David está siendo perseguido por Saúl es un tiempo muy difícil, es un tiempo de prueba, es un tiempo duro. Pero sin embargo, la amistad con Jonatán fue un gran consuelo y una gran fortaleza para David en este momento. Y es que es siempre en los momentos de mayor prueba, de mayor dificultad, donde se dan a conocer los verdaderos amigos. Así nos enseñaba el pastor Edmundo la semana pasada. Dice Proverbios 17:17: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos amigos de esta naturaleza en nuestra vida? Diríamos nosotros que debería de ser fácil encontrar en la iglesia amistades así. Pero tristemente, encontrar amigos de esta naturaleza no es fácil, no es común. Y yo creo que en particular entre nosotros que somos hijos de Dios, que hemos recibido el amor de Cristo, este debería de ser el lugar donde nosotros encontremos este tipo de amistades, este tipo de amigos. Amigos que están con nosotros en todo momento, pero en particular en los momentos más duros, en los momentos de mayor prueba, de mayor persecución, de mayor dificultad. Ahí es al final donde se demuestran quiénes son los verdaderos amigos. Creo que ese es el gran ejemplo que encontramos aquí en el caso de la relación de Jonatán y David. Una amistad leal, aún en los momentos más difíciles. Pero ¿qué nos conduce a nosotros a poder ser este tipo de amigos? Realmente la única manera es que seamos personas espirituales. Y
Vamos a leer el texto que nos corresponde para el día de hoy, hermanos. El pastor Edmundo nos dejó en el versículo 17 del capítulo 20 la semana pasada, pero vamos a empezar desde el versículo 14 para ayudarnos un poquitito con el contexto. Entonces, primera de Samuel capítulo 20, versículo 14, vamos a leer hasta el 42. Y aquí en esta sección está Jonatán hablando. Entonces dice así: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es luna nueva, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día en que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he allí las saetas, más acá de ti, tómalas. Tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo, o no estará limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me envió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jehová respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaban las saetas que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor.
Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Entonces, vamos a ver un poco de cualidades en este relato de lo que es la verdadera amistad. Y una verdadera amistad, genuina amistad, una amistad que persevera aún en los momentos más difíciles. Como les decía, hermanos, es una amistad que tiene un fundamento espiritual. ¿Cuántas veces se menciona el nombre de Jehová en las conversaciones entre David y Jonatán? Cuando David y Jonatán hacen pacto el uno con el otro, ¿delante de quién hacen ese pacto? Delante del Señor, delante de Jehová. Entonces, esta amistad que existe entre ellos es una amistad espiritual. Dios está en medio de ellos. Ellos están considerando continuamente el plan de Dios y la voluntad de Dios. Y esto es evidente en los primeros versículos que leímos el día de hoy, hermanos, porque podemos ver claramente que Jonatán entendía claramente que David era ese prójimo mejor que su padre, a quien Dios había determinado entregar el reino. Jonatán conocía claramente cuál era la voluntad de Dios. Él sabía que su padre estaba incapacitado para poder ser rey. Había pecado contra el Señor y Dios se había apartado de él. La mano del Señor no estaba más con su padre. Él lo sabía y él podía ver claramente por causa de las victorias de David y por la bendición de David que realmente Jehová estaba con él. Eso no le cabía duda a Jonatán. Entonces, realmente que vemos entonces una y otra vez que Jonatán aquí se está poniendo del lado de lo que es la voluntad de Dios, tanto para su vida como para la vida de David. Piensen un poco, hermanos. ¿Quién era el heredero al trono de Saúl, si fuera por la sangre? Era Jonatán. ¿Cuál es la reprensión que le hace su padre Saúl a Jonatán en este texto que vimos que leímos? Cuando Saúl explota de enojo contra Jonatán y lo trata con malas palabras, porque literalmente le dijo hijo de la perversa. Ya sabemos qué expresión es esa, ¿verdad? Le dice hijo de la perversa. Le dice Saúl: ¿no entiendes? ¿Acaso no entiendes que tu reino no estará seguro en tanto que David viva? O sea, Jonatán estaba en la línea del trono. Jonatán era el heredero de Saúl. Entonces, al apoyar Jonatán a David, si hablamos en términos humanos, ¿en contra de qué estaría él? De su propio éxito. Pero ¿qué era lo que le importaba a Jonatán? No le importaba la fama, no le importaba el poder, no le importaba la fortuna.
A Jonatán le importaba Dios, lo que Dios quería, lo que era la voluntad de Dios. Y él sabía que en los propósitos de Dios no estaba que él fuera rey. En los propósitos de Dios estaba que David fuera rey. Entonces, Jonatán se pone del lado de la voluntad de Dios y por eso apoya a David. Hermanos, al final esa es la base de una buena amistad. Es una amistad que tiene como fundamento la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. O sea, ¿qué es lo que necesitamos nosotros en nuestra vida, hermanos? Necesitamos hacer la voluntad de Dios y tener personas que nos apoyen en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Personas que nos animen a orar, que nos animen a buscar al Señor en su palabra, que nos ayuden a obedecer la palabra. Ese es el tipo de amistades que nosotros necesitamos. Entonces, por esto, al final, es por eso, esta es la razón por la cual tenemos que tener mucho cuidado de las personas con las que nosotros desarrollamos una amistad profunda. En Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será. ¿Quieres llegar a ser una persona sabia? Pues júntate con sabios. ¿Quieres llegar a ser una persona espiritual? ¿Quieres llegar a ser una persona pura? ¿Quieres llegar a ser una persona santa? Entonces júntate con personas que te apoyen, que te ayuden a poder hacerlo. De hecho, en la otra parte del versículo 20 de Proverbios 13 que les acabo de mencionar, dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea, nuestras amistades tienen un gran impacto en nuestra vida. Por eso está ese dicho popular por ahí, ¿verdad? Dime con quién andas, y te diré quién eres. Porque definitivamente las personas que nosotros elegimos para que sean nuestros amigos, las personas con las que nos juntamos, definitivamente que van a decir mucho acerca de nuestro carácter y acerca también de lo que nosotros queremos en la vida. Entonces, vemos aquí que Jonatán, yendo en contra de lo que podría ser una prometedora carrera en el gobierno, decide renunciar a todo eso y ponerse del lado de David porque él está comprometido con hacer la voluntad de Dios. Dice en Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Ok, en esta historia, ¿quién es el bravo? ¿Quién es el enojado? ¿Y quién es el que tiene el poder y las riquezas? Si te tocara elegir de quién vas a ser amigo, ¿de quién serías amigo? ¿De un muchacho que no tiene nada? ¿O de un rey que tiene dinero e influencia? ¿Te aliarías con ese muchacho que no tiene nada, pero es espiritual y su corazón es conforme al corazón de Jehová? ¿O te harías amigo del rey por causa de los beneficios que pudieras obtener codeándote con la crema innata de la sociedad? ¿Se dan cuenta? Así es en nuestra vida, hermanos. Así es en nuestra vida.
A veces hay amistades que nosotros elegimos, no porque vemos al Señor reflejado en esa persona, o porque esa persona realmente me anima o me estimula a vivir para Dios, sino por los beneficios económicos que podríamos recibir de esa persona. Un verdadero amigo nos estimula a confiar en el Señor y a confiar de manera particular, hermanos, en la justicia de Dios. Miren lo que le dice Jonatán a David. Así hizo Jonatán, dice en el versículo 16, pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo Jonatán es que el Señor destruya a los enemigos de David. Que sea Jehová quien se vengue, quien aplaste a los enemigos de David. Wow, eso es fuerte, hermanos. Porque ¿quién era el principal enemigo de David en ese momento? Entonces, ¿quién sería el primero que experimentaría el juicio de Dios? Si lo que Jonatán está diciendo aquí se llegara a cumplir, su papá. Y podría ser que las consecuencias del pecado de su papá lo alcanzaran a él, que fue exactamente lo que pasó. Pero ¿saben a qué está apelando Jonatán aquí? No a que David sea vengativo, sino a que David aprenda a esperar en que el Señor sea quien lleve a cabo la justicia. Y miren qué interesante esto, hermanos, porque posteriormente David va a tener dos ocasiones en las cuales él va a poder matar a Saúl. Una es en la cueva de Engadi y el otra es en el valle de Sif. Y en las dos ocasiones David detiene su mano de matar a Saúl. Y el texto no lo dice, pero yo puedo imaginar en la mente de David las palabras de Jonatán, que le dijo, que sea Jehová quien lo requiera, que sea Jehová quien haga justicia, pero no lo haga tu propia mano, tu propia mano. Esta amistad está basada también en la misericordia. Jonatán le pide a David que tenga misericordia de él y de su descendencia. ¿Por qué? Porque era común en esos tiempos que cuando había un cambio de familia gobernante, ¿qué era lo que hacía la nueva familia? Esto es bien común en la historia, hermanos. Por ejemplo, cuando el reino era traspasado de una familia a otra, normalmente la familia entrante lo que hacía era eliminar a todos los descendientes, a toda la otra familia. ¿Por qué? Para evitar revueltas posteriores, ¿verdad? De que la gente no abrazara a algún descendiente de la familia anterior y lo considerara como que era digno o merecedor o heredero del trono. Entonces lo que hacían era eliminar a toda la familia anterior para no dejar cabos sueltos. Y Jonatán le dice a David, mira, no te vayas a vengar, ten misericordia de mí y de mi descendencia. Y así lo hizo David. Incluso hubieron unos descendientes ahí de Saúl que representaron cierto problema para David, pero al final el Señor se ocupó de ellos. No fue David. Nunca David levantó la mano contra ningún descendiente de Saúl. El Señor fue el que se encargó de llevar a cabo la venganza. La venganza. Qué bonito tener amigos así, ¿verdad? Ese es el tipo de amigos que necesitamos nosotros. Amigos que nos ayuden a confiar en Dios, a confiar en su voluntad, a confiar en sus promesas y a confiar en su justicia. Miren, hay muchos amigos
entre comillas, que te animan a vengarte. ¿Qué te hizo qué? No puedes dejar. No puedes dejar que te haga eso, porque lo dejas y se te va a montar. Entonces, ¿qué es lo que le dicen entonces? Que actúe en venganza. Pararle la cara. Hacerle ver tu molestia. Pero no debe de ser así. No debe de ser así. Lo otro que quisiera notar, hermanos, es que Dios había determinado poner a todos los enemigos de David bajo sus pies. ¿No es así? ¿Qué historia en la Biblia les parece similar o paralela de este hecho? ¿No les parece que hay un rey al que Dios ha prometido someter a todos sus enemigos bajo sus pies? ¿Quién es ese? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Jonatán está del lado de David, ¿no es así? Que es el rey que tiene la bendición de Jehová y ante el cual el Señor va a someter a todos sus enemigos. ¿Sí? ¿Del lado de quién nos convendría estar a nosotros? ¿Del lado de qué persona nos convendría estar? Del lado de ser su amigo. Por supuesto que de Jesús. Porque el que es amigo de Jesús está destinado a ganar. Ahora, pero el enemigo. ¿Qué va a pasar con los enemigos de Jesús? Serán aplastados. Entonces, asegúrate de que eres amigo de Jesús. Asegúrate de que eres un amigo de Jesús. Porque el Señor va a aplastar a todos sus enemigos y los va a poner bajo sus pies. Ok, entonces, pues un amigo también es un protector y protege a su amigo del peligro y del mal, ¿verdad? Y lo vemos aquí en este relato, ¿verdad? Vemos que David y Jonatán idean un plan para poder revelar el espíritu de Saúl y de que si es seguro realmente que David pueda volver a sentarse, a la mesa de Saúl, y que Saúl efectivamente no quiere matarlo. Ahora, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Jonatán de alguna manera piensa en este texto que Saúl ya está arrepentido? Porque se acuerdan que el espíritu de Jehová tomó a Saúl y él estuvo profetizando, ¿verdad? En ese momento en que David estaba huyendo, entonces de pronto Jonatán vio a su papá en ese estado y de pronto él pensó, no, ya no hay peligro. Realmente fue el espíritu malo el que lo tomó e hizo que mi padre realmente reaccionara así en ese momento. Era algo momentáneo, pero realmente mi papá lo quiere a este hombre, ¿verdad? Entonces, pero David no lo cree así. Entonces está como hablando con Jonatán, David, ¿verdad? Tratando de convencerlo y mostrarle que realmente el deseo de Saúl es matarlo. Entonces, lo que hacen entre los dos, ¿verdad? Es, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Y bueno, idean un plan aquí, ¿verdad? Y el plan es que venía la luna nueva y siempre los reyes se sentaban a celebrar a la mesa por 3 días y entonces, no vayas, le dice a David a la celebración, ¿verdad? Y cuando mi padre pregunte por ti, entonces yo le voy a decir que tú querías ir allá a ver a tus padres, allá que querías ir a hacer sacrificios, allá con tu padre Isaí, que tu hermano mayor te lo había exigido, ¿verdad? Es una mentira. ¿Estamos claros en eso, verdad?
¿Este pasaje justifica la mentira? No, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de que no utilizamos los errores que los hombres cometen como una ocasión para justificar el pecado, ¿verdad? Como hay personas así, ¿verdad? Que quieren justificar su pecado sobre los errores que otros cometieron en la historia, ¿verdad? De hecho, a David es muy utilizado en ese sentido, ¿verdad? Cuando alguien quiere justificar algún pecado en su vida, entonces dice, mira a David, mira a David. Pero no, estas historias, hermanos, están aquí para que nosotros imitemos todo lo que está ahí o para que evaluemos y tomemos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Verdad? Que para eso. Entonces, de aquí vamos a tomar todo lo bueno que vemos en la amistad de David con Jonatán, pero vamos a desechar lo malo. Entonces, planificar una mentira no es bueno. No es bueno, ¿verdad? Pero eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Esa fue la estrategia que ellos consideraron que de pronto les podía funcionar para poder revelar la actitud que Saúl tenía hacia David. Entonces, vemos en el texto, ¿verdad? Que David se vuelve a esconder, dice en el versículo 24, y que él se queda esperando a lo que Jonatán va a hacer, ¿verdad? Jonatán iba a darle la explicación a su padre, y si su padre reaccionaba mal, entonces él iba a ir allí a la piedra de Cer, que era el lugar donde se encontraba con David, e iba a hacer lo de las flechas, ¿verdad? Iba a mandar a su siervo y le decía, él iba a tirar a flechas como que estuviera haciendo tiro al blanco, ¿verdad? Y si las mandaba por acá, por ahí cerca de la piedra, entonces eso iba a ser una señal de que no había peligro, ¿verdad? Si está cerca, y él le decía, está ahí, entonces David podía saber que él estaba seguro, pero si las mandaba más lejos, ¿verdad? Están por allá. Entonces si él se lo decía eso al siervo, entonces David podía interpretar que realmente era Dios que ya lo estaba enviando, que lo estaba diciendo que no era seguro, ¿verdad? De que él tenía que marcharse, ¿verdad? Entonces ellos ponen en marcha este plan, y eso es lo que vemos ahí en el versículo 24, ¿verdad? Se esconden en el campo, luego llega la nueva luna y se sentó el rey a comer pan. El rey dice que se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Hermanos, ¿qué era lo que estaban celebrando ellos ahí? La luna nueva. Esta era una festividad civil o era una festividad espiritual. Era una festividad espiritual porque había sido ordenado por Dios. O sea, ustedes leen en Números capítulo 28, versículo 11, dice que en los días de luna nueva ofreceréis holocaustos a Jehová, 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año. Era una festividad que tenían que celebrar todos los meses. Era una festividad mensual. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saúl? ¿Qué estaba haciendo Saúl? Dice el texto que se sentó en la silla como solía. ¿Y a qué se sentó ahí? A celebrar la fiesta de la nueva luna. O sea que, miren qué cosas, que Saúl estaba conformándose a la práctica externa de la ley de practicar la festividad de la luna nueva. Pero ¿cómo estaba su corazón para con David? ¿Cómo estaba? Lleno de ira, lleno de rencor, lleno de celos, lleno de odio. Y hermanos, y yo me temo que muchas veces nosotros venimos a la iglesia exactamente de la misma manera. Venimos aquí a cantar, a escuchar la palabra, a cumplir con los aspectos externos
de nuestra devoción a Dios, pero en nuestro corazón estamos llenos de rencor, estamos llenos de celos. En nuestro corazón nosotros estamos albergando pecado en nuestra vida. Hermanos, Dios quiere solo lo de afuera de nosotros. ¿Qué quiere Dios? Él quiere el corazón, porque la verdadera adoración comienza en el corazón. Es cierto, nosotros necesitamos congregarnos, es importante. Nosotros necesitamos expresarle al Señor nuestra gratitud por medio de las alabanzas, eso es importante, pero todo eso debe de fluir de un corazón rendido a Él, un corazón santificado, un corazón humillado. Pero ¿cómo podemos venir, presentarnos delante de la presencia de Dios y estamos peleados con alguien? Estamos enojados con alguien. De pronto no le tiramos la lanza, pero le tiramos el plato. ¿No les ha pasado en alguna ocasión que en el trayecto que vienen a la iglesia tienen un conflicto con su esposo o su esposa? ¿Y cómo se siente tratar de cantar cuando no estamos bien con nuestro cónyuge? Nos sentimos como hipócritas, ¿no es así? Y eso nos revela que hay algo que no está bien, que es el Espíritu Santo que nos está mostrando que hay un pecado en nuestra vida que necesitamos resolver, del cual nos necesitamos arrepentir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que entender que Dios espera que mi corazón esté saludable cuando yo vengo a ofrecerle a Él alabanza y adoración. Que mi corazón debe de estar sano, sano de toda ira, de toda contienda, de todo enojo, de todo deseo de venganza. Tenemos que quitarnos todo rencor, pero aquí está Saúl, sentado a la mesa, celebrando la luna nueva, pero en su corazón lleno de odio, lleno de ira. Entonces viene Saúl y sentado ahí a la mesa, dice, al segundo día de la luna nueva, dice, aconteció que también el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí? ¿Cómo se llamaba el hijo de Isaí? ¿Sabía Saúl cuál era el nombre de David? ¿Y por qué no lo dice? Hermano, cuando tú no quieras mencionar el nombre de alguien, ten cuidado. Eso revela que hay algo que no está bien en tu corazón, que no has perdonado, o sea, que estás lleno de ira, o que tienes un problema de celos o de envidia hacia esa persona. Tal es ese rencor o tal es esa envidia que ni siquiera quieres mencionar el nombre de la persona. O sea, viene Saúl y dice, ¿dónde está el hijo de Isaí? Y entonces viene Jonatán y le dice, mira, dice, y ya le da la historia, ¿verdad? Él me ha pedido encarecidamente que lo dejara ir a Belén, ¿verdad? Porque él quería ya celebrar sacrificio en la ciudad, dice, y dice que mi hermano me lo ha mandado. Entonces que él le cuenta que David le hizo esta solicitud a él, ¿verdad? Y que él le dio permiso. Ahora, ¿qué hace Saúl en el momento en que escucha el relato de Jonatán? Dice que él se encendió en ira y lo insultó, le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Yo no me puedo imaginar cómo estaba la relación matrimonial de Saúl. Estaba mal con su relación con Dios, pero definitivamente con su mujer no digamos. Y peor después de decir esto. ¿Acaso, dice, no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino.
envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán le respondió a su padre, dice, ¿y por qué morirá? ¿Qué ha hecho? O sea, ¿qué está haciendo Jonatán? Lo está defendiendo. Hermanos, ¿qué nos dice acerca de ser un amigo aquí? Que un amigo defiende una causa justa, defiende a su amigo. O sea, miren hermanos, tenemos que tener cuidado nosotros de no ser dados, al chisme. Mira, si alguien te viene a hablar mal de tu hermano, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Entonces me pongo del lado de esta persona que me viene a decir el chisme. Ay, cuénteme. Así oramos juntos. O sea, mira, lo primero que tienes que preguntarle es, ¿ya confrontaste al hermano por eso que dices que aparentemente hizo? No lo he hecho, pues entonces no lo andes contando. Porque la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él en secreto, de manera privada. No, es que tú lo estás defendiendo. No, me estoy poniendo del lado de la verdad. Del lado de la verdad. Y bueno, y si ponerme del lado de la verdad implica defenderlo, pues sí, lo estoy defendiendo. Con esto no significa que nosotros estamos justificando de alguna manera un pecado, sino que vamos a respetar los procesos bíblicos. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no darnos a que se le haga daño, se le levanten falsos o se difame a un hermano. Jonatán decide defender a David. Ahora, ¿qué implica para Jonatán defender a David? ¿Qué hizo Saúl? Dice que le arrojó una lanza para herirlo y la idea es literalmente quería matarlo. O sea que por defender a David, Jonatán estaba arriesgando su propia vida. Hermanos, cuando uno ama a un amigo, está dispuesto incluso a dar la vida por él. Está dispuesto a sufrir y a padecer por él. Eso es lo que dice, de hecho lo vemos en Primera de Juan. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso su vida por nosotros? El Señor Jesucristo. Y miren lo que dice la segunda parte de ese versículo. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ustedes han escuchado de William Tyndale. Es un hombre que se dedicó a traducir la Biblia al lenguaje vernáculo, al inglés, para que, decía él, aún el campesino más humilde pudiera ser capaz de leer la Biblia. A William Tyndale lo mataron por hacer eso. O sea, William Tyndale tuvo que escapar incluso de Inglaterra. O sea, lo mataron a traición porque mandaron espías y lo arrestaron incluso en otro país. Pero William Tyndale estaba sabido de cuál era el riesgo que él estaba corriendo por lo que estaba haciendo, pero él tenía tal amor por sus hermanos que no tenían acceso a la Biblia, que estaba dispuesto a dar su vida para que ellos la pudieran tener en su mano. ¿Piensas de que hay maneras en que nosotros
¿Podemos poner la vida por los hermanos? Por supuesto que hay. Pero muchas veces estamos tan sumergidos en nuestro confort, en nuestra comodidad, que no estamos dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a llegar a tener amistades como estas si nosotros no estamos dispuestos a padecer, a sufrir por el hermano, por la persona? Entonces, dice el texto que se levantó Jonatán de la mesa, dice en el versículo 34, con exaltada ira. O sea, ¿cómo le resultó a Jonatán la ira de su papá? Le cayó mal. Dice que se levantó pero lleno de ira. Y creo yo que en cierta medida aquí hay una aplicación para nosotros los papás. ¿Qué va a producir un padre iracundo en sus hijos? Ira. A veces vemos a nuestros hijos, vemos que son todos enojados y decimos, ¿a quién habrá salido? ¿A quién habrá salido? Así lo tendríamos que decir. Si nos viéramos nosotros, ¿cómo contestamos? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo respondemos a los momentos de presión? Y ellos simplemente nos imitan y aprenden de nosotros. Un padre aquí lleno de ira, hasta trata de matar a su hijo, lo llama hijo de la perversa. ¿Y qué produce eso en su hijo? Ira. ¿Crees que puedes insultar a tu hijo, humillar a tu hijo y que él va a poner una sonrisa? Ay, sí, papi. Gracias. Entonces, Jonatán se va con un gran peso en su corazón. Dice que no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Y dice que al otro día en la mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David. Entonces viene Jonatán y hace lo que habían acordado, tira las flechas y todo, ¿verdad? David cuando ve el cuadro, David ya sabe lo que va a pasar. O sea, efectivamente Saúl quiere matarlo. Y esto, o este momento, se va a convertir en una despedida. Porque ante esta noticia, David sabe que él no puede volver a la mesa de Saúl. Sabe que a partir de este momento, él ya no va a poder compartir más con Jonatán. Que en cierta medida sus caminos se van a separar. Saben que desde este punto hasta la muerte de Jonatán, David solo logra ver a Jonatán una vez más. Lo vemos en el capítulo 23 de Primera de Samuel. Y en ese único encuentro que logran tener, ¿saben qué hace Jonatán? Dice que lo fortalece en Dios. O sea, era un amigo de verdad. Pero en este momento, o sea, David no va a poder regresar a Mical, no va a poder regresar a su esposa, no va a poder regresar a dirigir el ejército del Señor, ¿verdad? Porque era el puesto que le había dado que le había dado, Saúl como oficial, y no iba a ver de nuevo a Jonatán. Y miren lo que pasa aquí, porque este es un momento muy emotivo. Dice, y luego que el muchacho se hubo ido, en el versículo 41, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose a tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y tristemente, hermanos, este es como el versículo favorito de la comunidad homosexual. Y dicen, miren, ahí está, ¿verdad? Eso era lo que tenía David con Jonatán, ¿verdad? No era una amistad cualquiera.
Era algo de otro tipo de connotación. Y después lo rematan porque toman aquel pasaje donde David dice que el amor de Jonatán le fue mejor que el amor de las mujeres. Y ese texto no debería de ninguna manera hacernos pensar que está justificada en la Escritura una relación homosexual. Más bien, es triste esa declaración de David porque significa que David nunca gozó de una amistad íntima con ninguna de las mujeres que tuvo. Es que tristemente David fue polígamo, ¿verdad? Y por eso él dice, ¿verdad?, que el amor de Jonatán, que fue un amor leal, o sea, fue el amor mejor que el amor de las mujeres. ¿Por qué? Porque tristemente él no experimentó en su matrimonio lo que Dios espera que todo matrimonio sea: un lugar donde tanto el hombre y la mujer encuentran una profunda amistad. O sea, nosotros debemos encontrar buenos amigos en la iglesia, pero ciertamente mi esposa, mi esposo, tiene que ser mi mejor amiga o mi mejor amigo, ¿verdad? Este tipo de amistad es algo que debería de existir dentro de nuestros matrimonios. Ahora, dice aquí que ellos vinieron y se besaron, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad?, esta comunidad homosexual toma esto como para decir que esto era un amor romántico. No, hermanos, no. ¿Cuántas veces encontramos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo le manda a los creyentes a que se besen, a que se saluden con un beso santo? Y como vimos cuando estudiamos esas cartas, ese beso era parejo. No era solo para las mujeres como lo hacemos nosotros entre hombres y mujeres, sino que hombres y hombres. Entonces, como les decía yo en ese tiempo, empecemos a practicarlo, ¿verdad? Algunos me decían, me voy a ir a Argentina un mes para tratar de familiarizarme con eso. Y bueno, y tomo el ejemplo de Argentina, ¿verdad? Vale la pena tomarlo porque cuando uno va a Argentina y un hombre lo saluda con dos besos, uno en un cachete y otro en otro cachete, en ninguna manera uno asocia eso con algo romántico, ¿verdad? Es algo cultural. Esa es la manera en que ellos expresan el afecto, ¿verdad? La manera en que ellos saludan, ¿verdad? Ellos saludan con beso indiscriminadamente si es hombre o mujer. Y era igual en esta cultura, ¿verdad? Ellos, por supuesto, se están besando, pero se están besando como amigos. Como amigos. Dos hombres que se quieren y se quieren profundamente. Y el hecho de que tuvieran que despedirse, ¿qué les trajo? Gran llanto, gran dolor, quebrantamiento. Hermanos, miren, hay algo que nosotros tenemos que tener presente. Y es que aquí no es el cielo. Este no es el cielo. Y aquí hay despedidas. Y vamos a tener grandes amigos a los que les vamos a tener que decir adiós. Es parte de la vida aquí. Y está bien llorar en esos momentos, porque esas lágrimas expresan el amor que nos tenemos. Ahora, esas lágrimas también en cierta medida anticipan lo que vamos a tener en el cielo. Una reunión de la cual nunca nos vamos a despedir. Porque el Señor que prometió que Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Las lágrimas son aquí, pero se terminan allá. Allá nunca nos vamos a despedir. Y tenemos que tener eso presente, porque a veces sobredimensionamos el impacto de las despedidas que nosotros tenemos aquí. Pero la verdad es que es parte de la vida aquí en la tierra. El día en que no nos vamos a despedir es cuando estemos con el Señor. Mientras estemos aquí, van a haber momentos
en que vamos a tener que decir adiós. Dice en el versículo 42, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¿Por qué sabía Jonatán que iba a volver a ver a David? Porque tenían un pacto. ¿Con quién? Con Dios. ¿Quién estaba en medio de ellos? El Señor. ¿Por qué sabemos que las despedidas con nuestros hermanos son temporales? Porque el Señor está entre nosotros. Y aunque nos separemos temporalmente en esta vida, vamos a estar juntos para siempre. ¿Verdad? Hermanos, que todos estos pasajes nos ayuden a nosotros a ser buenos amigos. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a ser este tipo de amigos. Leales, comprometidos, amorosos, y que principalmente, Señor, te tengamos a ti en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a ser buenos amigos para otros. Ayúdanos, Señor, entre nosotros como iglesia, a construir este tipo de amistades. Padre, que podamos amarnos como tú nos has amado. En el nombre de Jesús. Amén.